estábamos encontrando nuestro trabajo cotidiano con niñas, niños y adolescentes. Un poco de ese encuentro y de las inquietudes que surgieron ahí es que comenzamos a plantear desafíos puntualmente en relación a la cuestión del consumo problemático de sustancias legales e ilegales en la niñez y la adolescencia. Y a partir de pensar cuáles eran las posibilidades, los espacios en los que se podía cuidar a la ciudad, nos vimos la necesidad de hacer un mapeo institucional, de visitar diferentes centros de salud, escuelas, digamos, diferentes lugares que eran de referencia, el SIC, secretaría, hicimos como un laburo más de recorrido institucional para ver qué era lo que había en la ciudad. Y también empezamos ahí una instancia más de formación en relación a cuál era el marco legal nuevo, digamos, hay una nueva ley de salud mental y adicciones, y bueno, y también junto a la ley de protección integral, es que nosotros empezamos un poco a pensar cómo vamos a leer este problema y cómo vamos a estar pensando los modos de pensar, digamos, ahí estrategias para abordarlos. De ahí es que nosotros nos vimos ahí en la necesidad de correr un poco la mirada y decir, bueno, ¿qué es lo que en verdad está aconteciendo con la niñez y la adolescencia? ¿Cuáles son las multiplicidad de causas que llevan a que un pibe o una piba caiga en una situación de consumo que sea problemático? Y ahí entramos en un montón de debates. ¿Qué entendemos por consumo problemático? ¿Cuál sería el mejor modo de abordarlo? Correr esta cuestión de la sustancia como un problema y poder pensar qué otros atravesamientos hay en la vida de esa persona. Entonces ahí nos vimos, digamos, que en verdad éramos todos jóvenes que iniciábamos nuestras prácticas laborales y que teníamos la necesidad de encontrarnos con otras y otros, ¿no? Y entonces un poco el encuentro de hoy tuvo que ver con eso. O sea, es un encuentro para pensar la posibilidad de una instancia de articulación con otras instituciones y organizaciones locales, para pensar la niñez y la adolescencia en un sentido más general, y la cuestión del consumo problemático un poco como problema, digamos, epocal o como manifestación que se expresa en lo cotidiano en nuestros trabajos y no sabemos bien por dónde entrarle, digamos. ¿Ustedes de qué trabajan? Para aclarar un poco a la gente. Bueno, yo trabajo en mi casita, estoy en un estado de realización de tesis como trabajadora social. Hay compañeros y compañeras, hay un psicólogo, una abogada que trabaja, uno también en mi casita, otra compañera en Tejiendo Redes, que es un centro de día para adolescentes. Una compañera que está estudiando también musicoterapia, otra compañera de trabajo social y maestra jardinera, bueno, ahí como varias. Y a través de todo el contacto con chicos y adolescentes se dieron cuenta que esta era una problemática fuerte y quisieron hacer algo. Sí, lo que nosotros encontramos es dificultades para poder pensar con quiénes crear estrategias, digamos. No porque no existan estas instituciones, sino porque empiezan a haber otras cuestiones que tienen que ver más con cuáles son los recursos humanos y materiales puestos para pensar políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia que den vida, digamos, a esta cuestión de la ley que aparece, digamos, ahí la nueva ley de protección integral de los derechos de niñas y adolescentes. Veo un poco ese aspecto y que por ahí quienes estamos trabajando en organizaciones sociales o asociaciones civiles, hacemos un laburo de 1 o 2 veces por semana y se complica sostener trabajos que proponen alternativas diferentes, digamos, de educación no formal, del orden de lo recreativo, de lo artístico, de lo lúdico, digamos, y para nosotros justamente esos espacios con estas características son los que permiten construir algo del orden de la pertenencia hacia otros vínculos y lazos entre jóvenes, entre adolescentes, entre niños, que sean diferentes, digamos, a los que habilitan estas instancias por pertenecer a un grupo. A veces, digamos, uno cae en situaciones digamos, el consumo en general es un habilitador de pertenencia, digamos, y el consumo de sustancias también lo es. Entonces nosotros nos paramos como lugares que estamos intentando pensar otros vínculos, un espacio de escucha para crear otras construcciones identitarias que estén, digamos, más lo que esté puesto, digamos, sea una cuestión de vida, de proyecto de vida, de posibilidades. Y ahí como adultos, adultas, digamos, nos preguntamos, bueno, ¿cómo acompañamos situaciones que son problemáticas en la vida de estos niños y niñas? Y también, ¿cómo acompañamos algo del orden del deseo y de los intereses que están? O sea, eso fue básicamente lo que estuvieron trabajando hoy y en lo que van a seguir trabajando de ahora en adelante. Exactamente, sí. Hoy nos encontramos, la verdad que estuvo buenísimo, con un montón de compañeras y compañeros de diferentes espacios, digamos, instituciones de acá, de Villa. Nos conocimos y vimos que hay cosas que se están haciendo, lo cual está buenísimo. Vimos también que hay un montón de cosas que faltan. Y por ahí lo que acordamos es, a partir de todo lo que surgió hoy, nosotros como Sinergia nos comprometemos en armar un documento, una especie de registro de todo lo que observamos, así se quiere, como un primer, no diría diagnóstico, pero un primer registro de lo que salió de este compartir.
porque inclusive también salieron algunas instancias propositivas, digamos, de algunas propuestas de pensar la posibilidad de encontrarnos mensualmente o armar una red de trabajo que nos permita, digamos, tener más aceitados cuáles son los circuitos, digamos, o con quienes hablar ante determinadas situaciones, un poco por ahí. Y también salió esta cuestión de plantear cuál es el presupuesto para pensar políticas públicas sostenidas en el tiempo para la niñez y la adolescencia. Nosotros creemos, y la mayoría de nosotros somos de organizaciones sociales o asociaciones civiles, y nosotros consideramos que son, digamos, instancias centrales para poder cuestionar y abordar ciertas problemáticas, pero también creemos que en verdad lo que se puede sostener en el tiempo son trabajos que están planteados de instituciones públicas, en donde el Estado está como garante de esos derechos y en donde los trabajadores y trabajadoras no tienen esta participación más de trabajar una vez por semana, digamos. Nosotros necesitamos espacios que puedan ser pensados de mañana a tarde, en donde, digamos, los niños, niñas o adolescentes puedan sentir como espacios propios. Y eso a veces significa quizá en repensar un montón de cuestiones, quizá a veces tiene que ver con poder pensar si los dispositivos van a estar nucleados en un lugar, o tiene que ver más con una lógica territorial, o qué articulación este dispositivo más central hace con referentes barriales, con organizaciones que ya están yendo a esos barrios. Y también nosotros ahí planteamos un poco la posibilidad de movernos de esta presencia fuerte que hay en relación al consumo problemático de sustancias, que está más ligado con el paradigma de la prevención y el evitar, y que digamos ahí de un modo casi como un continuum lo asociamos con el riesgo y la peligrosidad, y entonces los pibes y las pibas vuelven ahí como son víctimas, pero se constituyen rápidamente en victimarios. Nosotros pues lo que decíamos era, bueno, necesitamos cosas, ¿no?, que tengan que ver con el orden de la prevención, pero sobre todo necesitamos algo del orden de la recreación, o sea, de pensar ahí la potencia que hay en el recrearnos nosotros, recrearse, digamos, como adultos, ayudar a recrearnos y qué participación concreta tenemos en relación a eso, y sobre todo cómo escuchamos y cuántos espacios nos damos de escucha de cuáles son los deseos e interés de los jóvenes y las jóvenes de la ciudad.